El disparo resonó en la noche madrileña, rompiendo el silencio del jardín del Palacio de los Condes de Alvarado. Y el cuerpo de don Enrique, el patriarca de la familia, cayó inerte sobre la hierba húmeda, revelando que su heredero no era ninguno de sus hijos legítimos, sino el jardinero al que todos habían despreciado por su orientación sexual. Javier, el joven de 25 años que había cuidado esas rosas durante años, se quedó paralizado, con las manos temblorosas aún sosteniendo la podadora, mientras la familia entera, reunida para una cena de celebración, irrumpía en el jardín con gritos de horror. En ese instante, la vida de Javier dio un vuelco irreversible, de ser el marginado invisible. Se convertía en el centro de una tormenta de secretos, traiciones y prejuicios que amenazaban con destruir todo lo que había construido en silencio. Javier había llegado al palacio 5 años atrás, huyendo de un pequeño pueblo en Andalucía donde su familia lo había repudiado al descubrir su atracción por los hombres. «Eres una vergüenza», le había dicho su padre, un hombre conservador que regentaba una finca olivarera, antes de echarlo de casa con solo una mochila y unos pocos euros. En Madrid, Javier encontró refugio en el anuncio de empleo como jardinero en el Palacio de los Condes, una mansión histórica en las afueras de la ciudad, propiedad de don Enrique Alvarado, un noble viudo que mantenía la tradición familiar con mano de hierro. Al principio, Javier se sintió agradecido. El trabajo le permitía vivir en una casita adjunta al jardín, rodeado de plantas que no lo juzgaban. Y don Enrique lo trataba con una amabilidad paternal que contrastaba con el desdén de los demás empleados y la familia. Pero pronto, las burlas comenzaron. Los sirvientes murmuraban a sus espaldas: «Mira al maricón del jardín. Siempre solo con sus flores». Los hijos de don Enrique, Carlos y Ana, lo miraban con desprecio durante las visitas familiares. Carlos, el mayor, un abogado de 30 años ambicioso y casado con una mujer de alta sociedad, lo provocaba abiertamente: «¿No tienes novia, Javier? ¿O prefieres algo más delicado?» Ana, de 28 años, una socialité que organizaba fiestas en el palacio, se reía con sus amigas: «Es tan obvio. Pero papá lo mantiene porque es barato». Javier tragaba saliva y seguía trabajando, podando arbustos y plantando semillas, encontrando consuelo en la belleza efímera de las flores. En su interior, un conflicto ardía: debía ocultar su identidad para sobrevivir, o arriesgarlo todo por ser auténtico. Una noche, mientras regaba los rosales bajo la luna, Javier conoció a Miguel, un repartidor de 28 años que entregaba suministros al palacio. Miguel era alto, con ojos marrones y una sonrisa confiada, y no tardó en notar la soledad de Javier. «Pareces llevar el peso del mundo en esos hombros», le dijo, iniciando una conversación que se extendió hasta el amanecer. Por primera vez, Javier se abrió, habló de su expulsión familiar, de las noches en que lloraba solo, de cómo el jardín era su único refugio. Miguel, que había salido del armario años atrás en una familia progresista de Barcelona, lo escuchó sin juzgar. «No estás solo», murmuró. Y en ese momento, sus manos se rozaron, encendiendo una chispa que Javier había reprimido durante demasiado tiempo. Su relación creció en secreto. Se encontraban en los rincones ocultos del jardín, compartiendo besos robados y sueños de un futuro juntos. Miguel animaba a Javier a confrontar sus miedos: «No puedes vivir escondido para siempre. Mereces ser feliz.
Pero Javier dudaba, el palacio era su sustento. Y don Enrique, aunque amable, era un hombre de tradiciones antiguas. ¿Qué pasaría si se enteraban? La presión interna lo carcomía, cada burla de Carlos le recordaba el rechazo de su padre. Cada mirada de Ana avivaba su inseguridad. Javier se debatía entre el amor naciente y el miedo a perderlo todo. Una elección moral que lo mantenía despierto por las noches. Mientras tanto, don Enrique observaba en silencio. El viejo conde, de 70 años, luchaba contra una enfermedad terminal que nadie conocía. En sus conversaciones privadas con Javier, revelaba fragmentos de su pasado, una juventud marcada por amores prohibidos que nunca había confesado. La sociedad nos obliga a elegir caminos que no queremos, le dijo una vez, con voz temblorosa. Javier no lo sabía, pero don Enrique lo veía como un hijo perdido. El fruto de una aventura secreta con una sirvienta andaluza décadas atrás. El testamento ya estaba redactado, Javier heredaría todo. Un acto de redención por los pecados del pasado. La tensión escalaba. Carlos, sospechando que su padre planeaba algo, contrató a un detective para investigar a Javier. Descubrió fotos de él con Miguel en un bar gay de Chueca, el barrio LGTB de Madrid. Papá, este tipo es una aberración, gritó Carlos en una cena familiar, mostrando las evidencias. Ana asentía. Horrorizada, no podemos permitir que contamine nuestra herencia. Don Enrique, enfurecido, defendió a Javier, es más familia de lo que crees. Pero la semilla de la discordia estaba plantada. Javier, al enterarse, sintió un pánico abrumador. Debía negar su relación con Miguel para salvar su puesto. O defender su amor y arriesgar el exilio. En una confrontación dramática en el salón principal, Carlos acorraló a Javier, admítelo. Eres gay y estás robando el afecto de mi padre. Javier, con el corazón latiendo fuerte, respondió, sí. Lo soy. Y no estoy robando nada. La familia estalló en caos, con Ana llorando y Carlos amenazando con demandas. Miguel, enterado por Javier, llegó al palacio para apoyarlo. Pero fue expulsado por los guardias. Esa noche, don Enrique llamó a Javier a su estudio. Hijo mío, susurró, revelando la verdad de su paternidad. Javier se derrumbó, abrumado por la emoción y el terror. ¿Cómo podía aceptar una herencia teñida de secretos y prejuicios? El clímax de esa parte llegó con el disparo. Don Enrique, en un acto de desesperación por proteger a Javier, se quitó la vida, dejando una nota que lo nombraba heredero único. La familia, atónita, vio cómo el jardinero marginado se convertía en el dueño del palacio. Pero el precio era alto, Javier perdía a su mentor. Y la guerra con Carlos y Ana apenas comenzaba. La mañana siguiente al suicidio de don Enrique, el palacio de los condes de Alvarado amaneció envuelto en un silencio opresivo, roto solo por los sollozos de Ana y los gritos furiosos de Carlos, quien juraba impugnar el testamento ante los tribunales, acusando a Javier de manipulación y fraude. Javier, aún en shock, se refugió en su casita del jardín, donde Miguel lo esperaba con brazos abiertos. Pero el peso de la herencia lo obligaba a cuestionar si su amor podía sobrevivir a la avalancha de odio que se avecinaba. La policía interrogó a todos. Y aunque el suicidio fue confirmado,
Los rumores se extendieron por Madrid, el jardinero gay mató al conde para robar la fortuna. Javier enfrentaba ahora un torbellino interno. Como heredero. Poseía el palacio, las tierras y una fortuna millonaria. ¿Pero a qué costo? Su mente revivía el rechazo de su familia andaluza, amplificado por la hostilidad de los Alvarado. Soy un impostor. Se repetía, mirando las torres góticas desde su ventana. Miguel intentaba consolarlo, esto es justicia. Javier. Tu padre te reconoció al fin. Pero Javier dudaba, aceptar la herencia significaba confrontar la homofobia latente en la alta sociedad española, donde las apariencias lo eran todo. Debía vender todo y huir con Miguel. O luchar por un legado que nunca pidió. Carlos no tardó en actuar. Reunió a abogados en su despacho del centro de Madrid, planeando una demanda por incapacidad mental de don Enrique. Ese maricón no tocará un centavo. Espetó a Ana. ¿Quién? Aunque dolida. Veía en la herencia una oportunidad para su lujoso estilo de vida. Ana, casada con un empresario en quiebra. Secretamente envidiaba a Javier, al menos él es honesto consigo mismo. Confesó a una amiga, revelando su propio conflicto moral. Había crecido en un entorno conservador, donde la Iglesia y las tradiciones dictaban que la homosexualidad era un pecado. Pero la muerte de su padre la hacía cuestionar, ¿y si el amor no conocía géneros? Mientras tanto, Javier exploraba el palacio por primera vez como dueño. En el ático, encontró cartas antiguas de don Enrique a un amante masculino de su juventud. Un secreto que explicaba su empatía hacia Javier. Lágrimas rodaron por sus mejillas, su padre biológico había vivido una doble vida, sacrificando la felicidad por el deber familiar. Esta revelación intensificó su dilema ético, debía revelar estos secretos para defender su herencia, exponiendo la hipocresía de la familia, o guardarlos para preservar la memoria de don Enrique. Miguel, trabajando como repartidor, enfrentaba su propia presión. Sus amigos en Barcelona lo animaban a apoyar a Javier. Pero su familia, aunque abierta, le advertía, entra en ese mundo aristocrático y te perderás. Miguel amaba a Javier por su vulnerabilidad. Pero la herencia lo cambiaba todo. En una cena improvisada en la casita, discutieron, no quiero tu dinero. Quiero al hombre que cuida rosas, dijo Miguel. Javier respondió, pero ahora soy más que eso. Y todos me odian por ser quien soy. El beso que siguió fue amargo, teñido de incertidumbre. La sociedad madrileña no se quedó atrás. Periódicos sensacionalistas publicaron titulares, escándalo en la nobleza, jardinero gay hereda palacio. Amigos de la familia boicoteaban eventos. Y Javier recibía amenazas anónimas. En una fiesta benéfica que Ana organizó en el palacio aún bajo disputa, Javier apareció por primera vez como heredero. Vestido con un traje prestado, enfrentó miradas acusadoras. Carlos lo confrontó públicamente, eres una aberración. Y probaré que manipulaste a mi padre. Javier, con voz firme, replicó, tu padre me eligió porque vio en mí lo que tú nunca serás, auténtico. El salón estalló en murmullos. ¿Y Ana? Dividida, se alejó llorando. El conflicto escaló cuando Carlos filtró fotos íntimas de Javier y Miguel a la prensa. Mira cómo vive el nuevo conde, decían los artículos. Javier sintió la traición como un puñal, su privacidad violada, su amor expuesto al escarnio. Miguel, furioso, quiso demandar.
Pero Javier lo detuvo, esto es lo que cuesta ser visible. Internamente, Javier luchaba contra la culpa, había sido egoísta al aceptar la herencia. ¿Poniendo en riesgo a Miguel? La presión familiar de su pasado resurgía, imaginaba a su padre andaluz riendo, te lo mereces por ser desviado. En un giro inesperado, Ana visitó a Javier en secreto. Papá me contó todo antes de morir. Confesó. Eres mi medio hermano. Lágrimas compartidas revelaron su arrepentimiento, había crecido con prejuicios. Pero la muerte la despertaba. ¿Podemos unirnos contra Carlos?, propuso. Javier dudaba, ¿era una trampa o una oportunidad de redención? Aceptar significaba perdonar años de burlas. Un dilema moral que lo atormentaba. Miguel, sintiéndose marginado, propuso una escapada a Barcelona. Dejemos esto atrás, suplicó. Pero Javier, atado al legado, rechazó, debo luchar. La discusión terminó en una separación temporal, con Miguel partiendo herido. Javier se quedó solo en el palacio, cuestionando si el amor valía el sacrificio. La alta sociedad presionaba, un obispo amigo de la familia lo visitó, urgiéndolo a corregir su camino para mantener la herencia. Javier resistió. Pero el aislamiento lo quebraba. El clímax de esta parte llegó en la audiencia judicial preliminar. Carlos presentó evidencias falsificadas, acusando a Javier de chantaje. Pero Ana, en un acto de coraje, testificó a favor de Javier, papá lo amaba como hijo. El juez pospuso la decisión. Pero la familia se fracturaba irremediablemente. Javier pagaba el precio, su relación con Miguel pendía de un hilo. Y su salud mental se deterioraba bajo el peso de la discriminación. Con la audiencia judicial suspendida, Javier se sumergió en una espiral de aislamiento dentro del palacio, donde las sombras de las torres parecían susurrar acusaciones. Y cada eco recordaba las burlas pasadas, forzándolo a confrontar si la herencia era una bendición o una maldición que destruiría su esencia. Miguel, desde Barcelona, enviaba mensajes desesperados, vuelve a mí, antes de que nos perdamos. Pero Javier, obsesionado con probar su valía, ignoraba las llamadas, priorizando la batalla legal sobre su amor. Un sacrificio que lo carcomía por dentro. Carlos intensificaba su ataque. Contrató hackers para difamar a Javier en redes sociales, cuentas falsas publicaban memes ridiculizándolo como el conde maricón. La opinión pública se dividía, algunos, en la España progresista, lo defendían como símbolo de igualdad. Pero otros, conservadores, lo vilipendiaban. Javier recibía correos de odio, vuelve a tu pueblo. Pervertido. Su conflicto interno alcanzaba un pico, debía usar la fortuna para combatir la homofobia, fundando una ONG. O renunciar para proteger a Miguel. Ana, ahora aliada, se mudó temporalmente al palacio. Compartían cenas donde revelaban verdades, crecí pensando que ser gay era malo. Pero vi cómo papá sufría en silencio, admitió. Javier compartió su historia andaluza, forjando un lazo fraternal. Pero Carlos la manipulaba, únete a mí o perderás todo. Amenazaba por teléfono. Ana vacilaba, dividida entre lealtad familiar y justicia moral. En una noche tormentosa, confesó a Javier, tengo miedo de perder mi identidad social. Javier la abrazó, yo también. Pero el silencio nos mata. Miguel regresó a Madrid, incapaz de soportar la distancia.
Encontró a Javier demacrado, rodeado de papeles legales. Esto te está destruyendo, dijo, besándolo con pasión contenida. Javier cedió. Y pasaron la noche hablando de sueños rotos. Pero al amanecer, un escándalo estalló. Paparazzis capturaron fotos de ellos juntos. Carlos las usó en corte, prueba de inmoralidad. Javier sintió la traición de la sociedad, su amor puro y privado, convertido en arma. La presión familiar de Javier resurgió cuando su madre andaluza lo contactó tras ver las noticias. Hijo, ¿es verdad lo del palacio? Pero... ¿sigues con eso?, preguntó, refiriéndose a su orientación. Javier, herido, colgó. El rechazo acumulado lo impulsaba a pelear. Organizó una conferencia de prensa en el palacio, declarando: soy gay. Y soy el heredero legítimo. No me avergüenzo. La respuesta fue mixta: apoyos de la comunidad LGTB. Pero boicots de proveedores conservadores. El palacio, símbolo de tradición, se convertía en campo de batalla. Carlos, desesperado, ofreció un trato: renuncia a la mitad y te dejamos en paz. Javier rechazó: no negociaré mi dignidad. Pero el costo era alto. Miguel, estresado, sufrió un accidente menor en el trabajo, culpando indirectamente a la herencia. Elige, el palacio o nosotros, exigió. Javier, en crisis, consultó a un terapeuta: siento que traiciono a mi padre si renuncio, pero pierdo a Miguel si no. El terapeuta lo urgió a priorizar su salud mental. Pero la sociedad demandaba decisiones. Ana descubrió documentos que probaban la paternidad de Javier, escondidos en la biblioteca. Esto lo cambia todo, dijo, entregándoselos. En corte, los presentó, desmontando las acusaciones de Carlos. Este, furioso, la desheredó verbalmente: eres una traidora. Ana pagó el precio, aislada de su círculo social, cuestionando sus valores. ¿Valió la pena?, se preguntaba, mirando el jardín donde Javier solía trabajar. Miguel, harto, emitió un ultimátum: si no resuelves esto pronto, me voy para siempre. Javier, aterrorizado, planeó una escapada romántica a Granada, recordando sus raíces. Allí, en la Alhambra, se reconectaron: te amo más que al palacio, juró Javier. Pero al volver, una manifestación anti-LGTB protestaba frente al palacio, organizada por aliados de Carlos. Piedras volaron, rompiendo ventanas. Javier protegió a Miguel. Pero el miedo lo invadió: ¿era este el precio de la visibilidad? El clímax llegó en la audiencia final. Carlos testificó: mi padre estaba loco por elegirlo. Javier, con voz temblorosa, respondió: tu padre eligió el amor sobre el prejuicio. El juez falló a favor de Javier, confirmando la herencia. Carlos se marchó derrotado, pero prometió venganza. Ana abrazó a Javier: somos familia ahora. Sin embargo, la victoria era pírrica. Miguel, traumatizado, dudaba: no sé si puedo vivir así. Javier reflexionaba en el jardín: la herencia le daba poder, pero el aislamiento emocional lo destruía.
Había ganado o perdido su alma en la batalla. Con la herencia confirmada, Javier se convirtió oficialmente en el conde de Alvarado. Pero el palacio, una vez refugio, ahora se sentía como una prisión dorada donde cada habitación evocaba traiciones pasadas, obligándolo a decidir si venderlo todo para empezar de nuevo con Miguel o aferrarse a un legado teñido de dolor. Miguel. De regreso en Barcelona para reflexionar. Enviaba cartas, te extraño. Pero necesito paz. Javier. Solo con Ana. Enfrentaba el vacío, ¿fue correcto luchar tanto? Se preguntaba. Podando rosas como en sus días de jardinero. La sociedad no perdonaba. Invitaciones a eventos nobles cesaron, amigos de don Enrique lo evitaban. Javier fundó una fundación LGTB en el palacio, organizando talleres contra la discriminación. Usaré esto para el bien, declaró en una entrevista. Pero el escrutinio era constante, tabloides cuestionaban su relación con Miguel, amplificando prejuicios. Su madre andaluza llamó de nuevo, vuelve a casa. Hijo. Olvida esa vida. Javier rechazó, esta es mi vida. Pero el rechazo familiar lo hería profundamente. Ana, ahora su confidente, luchaba con su divorcio, su marido la dejó por el escándalo. Pagamos por la verdad, dijo a Javier. Juntos. Renovaron el palacio, jardines inclusivos. Exposiciones sobre historia LGTB. Pero Carlos tramaba en las sombras, demandó por difamación, alegando que Javier manchaba el nombre familiar. En corte, Javier testificó, el nombre familiar estaba manchado por hipocresía. Ganó. Pero Carlos filtró más secretos, incluyendo las cartas de don Enrique. La prensa explotó, el conde gay revela amores prohibidos del padre. Miguel regresó, atraído por la fundación. Estoy orgulloso de ti, dijo, reconciliándose. Su amor renació. Pero con cicatrices, discusiones sobre el futuro. ¿Quieres hijos? Preguntó Miguel. Javier dudaba, la sociedad española avanzaba. Pero la adopción para parejas gay era controvertida. Decidieron intentarlo. Pero la presión moral pesaba, ¿eran egoístas al exponer a un niño al escrutinio? Un giro dramático ocurrió cuando Carlos, arruinado, apareció en el palacio suplicando ayuda. Perdóname, rogó. Javier, dividido, lo confrontó, me burlaste. Me traicionaste. Ana intervino, es familia. Javier cedió, ofreciendo un trabajo en la fundación. Pero con condiciones, aprende a aceptar. Carlos aceptó a regañadientes, iniciando una redención forzada. El precio para Javier era emocional, perdonar al opresor lo agotaba. La comunidad LGTB celebraba a Javier como héroe. Pero él sentía impostor, solo soy un jardinero que heredó un castillo. En una gala de la fundación, pronunció un discurso, la herencia no es dinero. Es coraje para ser uno mismo. Miguel lo besó públicamente, desafiando prejuicios. Pero amenazas continuaron, un atentado vandálico dañó el jardín. Javier cuestionó, ¿vale la pena el riesgo? Con el tiempo, la familia se unió tenuemente. Ana encontró amor en una mujer. Saliendo del armario, tú me inspiraste. Carlos. En terapia. Admitió sus prejuicios. Javier y Miguel adoptaron un niño huérfano, enfrentando burocracia y críticas.
La sociedad evolucionaba. Pero lentamente. En el jardín. Javier plantó una rosa en memoria de don Enrique. Gracias por el caos que me hizo fuerte, murmuró. Su vida, marcada por sacrificios, lo llevaba a una paz frágil. Fue correcto que Javier aceptara la herencia, sabiendo el daño que causaría. ¿O debió rechazarla para evitar el conflicto?